Pues hoy vamos a continuar con nuestra serie Vida y Milagros de Jesús. Estamos con el tema número 27 ya, mis hermanos. El título que le puse fue Jesús, nuestro reposo. Texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, va a ser el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 4, mis hermanos. En lo que usted le busca, yo le doy una breve introducción, ya que la enseñanza de hoy, mis hermanos, la Biblia nos presenta la historia de un hombre que tenía una enfermedad. No es raro, ¿verdad?, que el Señor siempre se encontraba con personas así, ¿no?, con enfermedades. Y aunque este hombre probablemente, mis hermanos, podría estar acostumbrado a ello, a esa enfermedad, habría muchas cosas que no haría porque tenía una limitación, ¿sí? La palabra griega que aparece usada aquí para describir la condición del hombre es la palabra serán, que se traduce por mano seca o paralizada, ya que sugiere una condición crónica, mis hermanos, con atrofia antes de una parálisis, ¿no? Es una atrofia antes que una parálisis reciente, o sea, es decir, que se le entumía la mano, ¿verdad? Lo significativo, mis hermanos, de esto es que la mano pues estaba caída, no la podía mover. Una postura atípica de la parálisis del nervio radial, así se le conoce en el argot médico, tal como se infiere en la orden que Jesús le dijo a este hombre cuando le dijo y le dio la orden de extiende tu mano, ¿verdad? Pero realmente, mis hermanos, el tema central de este pasaje no es el hombre de la mano seca, no es el hombre de la mano seca, sino se debe, ¿verdad? El tema principal es de si se debe o no guardar el día de reposo. Los fariseos, mis hermanos, solo usaron de pretexto a este hombre para poder acusar a Jesús de no hacerlo, de no guardar el día de reposo, ¿sí? Así que vaya al versículo 4 de Marcos 3 para que lo vea ahí. Vea lo que dice: y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, pero también la responsabilidad inmensa que tenemos delante de ti para hablarla y decirla conforme está escrito, Señor. Que no sean nuestros pensamientos, que no sea lo que nosotros creemos, que no sea la corazonada que hay ahí en nuestro corazón. No, Señor, que sea tu palabra y que tu Espíritu Santo inunde y llene nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe y que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya y que a través de tu palabra podamos, Señor, llevar en la práctica esto que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es para instruir, para corregir y para exhortar también. Pero te damos gracias a ti, Señor, porque tú eres fiel, justo y verdadero. Y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. El conflicto, mis hermanos, de Jesús sostuvo que los líderes religiosos de ese tiempo pues comenzó muy temprano en su ministerio. Con estas personas se tuvo que enfrentar día a día, ¿verdad? Y Marcos, mis hermanos, nos cuenta otro suceso que pasó en la vida de Jesús en un día sábado, fíjese, que ilustra un gran conflicto aquí en este pasaje. Jesús entra, mis hermanos, en una sinagoga y es punto vital que esté allí adentro este hombre, ¿verdad? El de la mano seca. Y no puede él usar su mano. Y ve ahí en Marcos 3, versículo 1, para que veamos, donde Jesús entra a la sinagoga. Y fíjese que Lucas menciona un detalle muy importante, que dice que la mano que tenía paralizada o la mano que tenía seca era la mano derecha. Lucas 6:6 lo encuentra, nada más como a manera de ilustración. Marcos 3:1, mis hermanos, dice:
Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Marcos, mis hermanos, mostró la creciente resistencia que había hacia Jesús y a sus seguidores. Sin embargo, Jesús, mis hermanos, todavía asistía a los servicios de la sinagoga y no abandonó la reunión del pueblo de Dios. Él no lo abandonó, sino que se presentó al lugar donde tenía que presentarse. Aunque podríamos pensar pues que tenía razones para no hacerlo, ¿verdad? Y este es un incidente crucial, mis hermanos, en la vida de Jesús. Ya estaba claro, mis hermanos, que Jesús y los líderes judíos ortodoxos tenían posturas irreconocibles, ¿sí? Posturas opuestas, ¿sí? Y en la sinagoga, mis hermanos, se encontraba una delegación del Sanedrín, porque ahí es donde iba la gente importante, los líderes religiosos iban y se reunían ahí. Y eran inconfundibles estos hombres, mis hermanos, porque los primeros asientos eran para el sitio de honor. No crea que porque me siento ahí es porque es el sitio de honor. No, me siento ahí para más rápido moverme, Va a decir, ahora entiendo, con razón, ahí están los fariseos, ¿verdad? Y ahí entonces estos hombres ahí se encontraban, ¿verdad? Porque se fijan, nadie más quiere sentarse ahí. Y uno de los deberes del Sanedrín, mis hermanos, era descubrir y parar en seco. Ese es uno de los deberes, sobre todo de los encargados, de los líderes, de los pastores. Ese es uno de los deberes que tiene un pastor, de descubrir y de parar en seco, mis hermanos, a cualquiera que pudiera descarriar o apartar al pueblo del camino correcto. ¿Sí o no? Y para eso ellos estaban ahí, para eso estaban, para el camino correcto. Y eso era precisamente lo que aquella delegación del Sanedrín, mis hermanos, consideraba que Jesús estaba haciendo. ¿Usted qué cree? ¿Cree que Jesús estaba haciendo o estaba apartando al pueblo del camino correcto? Claro que no. Jesús estaba haciendo lo correcto, pero esos hombres le tenían envidia, ¿sí? Y lo que menos les interesaba era el culto, era la predicación de la palabra de Dios. Eso era lo que menos les importaba a ellos. Estaban allí, mis hermanos, para investigar las acciones y las palabras de Jesús con la intención de eliminarle. Esa era la intención. Para lo que se habían reunido, mis hermanos. Para planear sedición, para planear cómo acabar con él. Y continúa diciendo el versículo 1, y había allí un hombre que tenía seca una mano. O sea, Jesús llegó a la sinagoga, pero ese hombre estaba allí, ¿verdad? Ese hombre allí estaba. Y en la sinagoga, mis hermanos, estaba este hombre con ese brazo paralizado, y la palabra griega, como les mencioné, que no era una incapacidad de nacimiento, indica eso la palabra griega, que no era una incapacidad de nacimiento, sino el resultado de alguna enfermedad o accidente. Eso es lo que tenía este hombre. Y por su situación, pues viene a ser una buena ilustración del hombre pecador que no se puede ayudar a sí mismo, ¿verdad que no? Nosotros no podemos obtener la salvación por nosotros mismos. Necesitábamos del Salvador para poder ser salvos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y esa es una buena ilustración, donde también se muestra a un hombre, ¿verdad?, que necesita ayuda, que no puede ayudarse por sí mismo, que es torpe aún para hacer las cosas más simples de la vida. ¿Sí o no? Mire, de verdad, el Señor es el que nos capacita. El Señor es, a través de su gracia, nos capacita para hacer las cosas, mis hermanos. Nosotros por nuestra propia inteligencia a veces no podemos. Creemos que somos inteligentes y a veces cuando hacemos las cosas, de repente vemos y nos damos cuenta que las hicimos mal, cuando no somos dirigidos por el Señor. ¿Sí o no? Eso es lo que sucede cuando la gracia del Señor no nos capacita. Pero después llega la gracia del Señor que nos capacita, le pedimos dirección, nos da dirección y entonces podemos hacer las cosas de una manera mejor, pero ya ahora sí dirigidos por el Señor. ¿Sí o no? Por ejemplo, algún proyecto, algún trabajo, ¿no? Tú vas y oras al Señor y le pides dirección y Él te da dirección. Pero a veces nosotros nos adelantamos a eso y ¿qué es lo que sucede? Nos equivocamos. Cuando no esperamos la respuesta del Señor, cuando no esperamos la dirección del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí surge una pregunta, mis hermanos, en todo esto. ¿Por qué este hombre
fue aquel día a la sinagoga. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué se menciona un hombre que estaba ahí en la sinagoga que tenía una circunstancia? Una circunstancia donde él tenía un brazo paralizado. ¿Por qué se menciona eso, mis hermanos? Seguro que él conocía bien el ambiente que se respiraba allí. Él ya a lo mejor ya sabía y decía, no, y va a estar Jesús, y ahí van a estar los de Sanedrín, y van a salir chispas aquí. ¿Verdad? Quizá le estaba por eso. Sabía lo que podía esperarse de los judíos que se reunían ahí en la sinagoga. Pero ellos no tenían ningún interés, los judíos, los del Sanedrín, no tenían ningún interés, mis hermanos, en él, ni en su bienestar, ¿verdad? En tal caso, si aquel día fijaron su mirada en él, mis hermanos, era porque, pues, venía bien, les venía bien a estos hombres, ¿sí? Y lo tomaron a él como carnaza, ¿sí? Para cazar a su presa, ¿sí o no? Pero a pesar de todo eso, mis hermanos, pues este hombre fue a la sinagoga. Ahí se presentó. Y la única razón, mis hermanos, que podía tener para hacerlo es que tenía una fe auténtica en Dios, este hombre. ¿Sí o no? Muchos de nosotros venimos, nos reunimos aquí porque venimos con la confianza o la certeza o esperamos, ¿verdad?, encontrarnos con Dios y recibir algo de Dios. ¿Y qué responsabilidad tenemos los que estamos aquí al frente, ¿verdad? De tener esa comunión con el Señor y poder dar a su pueblo lo que la gente espera. ¿Y qué es lo que la gente espera? Que canten bonito, que toquen bonito, que prediquen bien, ¿no? ¿Qué es lo que la gente espera? Recibir del Señor una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, ¿sí? Pero a esos hombres eso no les apuraba. Veían a ese hombre más bien como una carnaza. Una carnaza, no, una carnada, ¿verdad? Se dice. Una carnada para atrapar a su presa. Y decían, mira, vamos a aprovechar ahorita que está aquí este hombre y como Jesús es bueno, es buena onda, ¿verdad?, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, este es un muy buen ejemplo, mis hermanos, para nosotros, de que muchas veces, mis hermanos, podemos sentirnos desanimados, ¿sí o no?, para ir a la iglesia. Cualquier cosa, miren, mis hermanos, de verdad, somos tan sensibles que cualquier cosa nos desanima. ¿Cuántos dicen ouch? Digo amén. Cualquier cosa, mis hermanos. Ay, es que se me enterró una astilla en el dedo, ya no voy a poder ir. ¿Sí o no? Ay, es que me duele la cabeza. Ay, es que tengo gripa. Y sacamos muchos pretextos, mis hermanos, para no ir a la casa de Dios, ¿verdad? ¿Y a qué venimos? A la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. ¿Y para qué vamos a la casa de Dios? Dice el Salmo, ¿verdad?, que nuestros pies están en Jerusalén, ¿verdad?, entrando ahí a sus atrios, a su presencia, para adorar, para exaltar. Y yo me alegré con los que decían. Y ahí están todos, ahí se van a parar, ¿no? Pero a eso venimos, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, mis hermanos, es preciso, mis hermanos, recordar que vamos allí a la iglesia porque en primer lugar queremos encontrarnos con Dios y ofrecerle nuestra adoración, ¿sí o no? A eso venimos, mis hermanos. Y en este sentido nos puede resultar útil recordar el caso de Ana, por ejemplo. ¿Cuántos han escuchado esa historia de Ana, la mujer del Cana, que encontramos allí en 1 de Samuel, en el capítulo 1, verso 2? Y para ella, mis hermanos, era un auténtico suplicio ir cada año hasta el Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Era un sacrificio. Era un malestar, era un suplicio. El ambiente familiar le era completamente hostil, ¿sí o no? Porque se burlaban de ella. Le decían, mira, yo ya tengo hijos y tú no. Y cada año Ana subía al templo del Señor para rogarle por un hijo, ¿sí o no? Sí. Y siempre era hostil la otra mujer de Elcana. Y la inmoralidad de los sacerdotes además terminaría por apagar cualquier deseo que pudiera tener de adorar a Dios, porque ella dice en las escrituras que estaba adorando al Señor, estaba orando al Señor, y el sacerdote, el principal de la sinagoga, la confundió con una borracha. Le dijo, estás borracha, mejor vete a tu casa. Le dijo, no soy borracha, estoy orando al Señor, y usted mejor ore por mí para ver si el Señor cumple mi necesidad, lo que yo estoy necesitando, ¿verdad?
Sin embargo, ella iba allí porque buscaba a Dios, ¿sí o no? Y recordemos, mis hermanos, que como consecuencia de sus oraciones nació el profeta Samuel, que años más tarde condujo a la nación, mis hermanos, a una época de avivamiento espiritual como pocas llegó a tener la nación de Israel. Porque dice que había años que no escuchaban, que Dios ya no hablaba, ya no, los sacerdotes ya no eran usados, ya no escuchaban la voz de Dios. Pero Samuel, él desde niño empezó a escuchar la voz de Dios. Y vea qué importante es venir a la casa del Señor, mis hermanos. Esta mujer iba cada año a pesar de la situación hostil que vivía. Y el Señor le cumplió su petición en el tiempo del Señor. Amén. Versículo 2, mis hermanos. Versículo 2. Amén, Dios. 2 dice, y le acechaban. Estos hombres le acechaban ¿a quién? ¿A quién acechaban? Sí, como un león que quiere cazar a su presa, ¿verdad? Y sabe una cosa, mis hermanos, si usted se descuida, mire, el león, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si usted se descuida, se lo va a devorar, mi hermano. Él está al acecho siempre. Y estos hombres estaban al acecho de Jesús, ¿verdad? Acechaban a Jesús, pero no con un corazón de amor hacia Él. Ellos sabían acerca de Jesús, pero ellos no le conocían. No sabían quién era Jesús, ¿sí? No sabían qué color favorito tenía. No sabían cuál era su comida favorita. Sabían de Jesús, pero no le conocían, ¿sí o no? Y podemos ver a Jesús, pero aún estar lejos de nuestros corazones. Nosotros podemos ver a Jesús, pero puede estar todavía lejos, ¿sí?, de nuestros corazones. Y como vemos, ya conocían a Jesús, mis hermanos, lo suficiente como para saber que aunque fuera día de reposo, ellos al menos sabían que si había alguien necesitado en la sinagoga, pues Jesús actuaría, ¿sí? Así que estaban esperándole entonces al acecho, con una actitud desafiante, observando para ver si Jesús, mis hermanos, se atrevía a sanar al hombre que tenía esa condición. Ellos estaban esperando eso. Y era el día de reposo, el día que le dedicaban al Señor, ¿sí? ¿Cómo podían aceptar entonces, mis hermanos, que en Él se manifestaba todo el poder y la misericordia de Dios, y al mismo tiempo esos hombres podían negarse a reconocerlo como el Mesías? O sea, ellos sabían que Él podía hacer eso, pero a la vez lo rechazaban. Como ya hemos señalado, mis hermanos, en otras ocasiones, la incredulidad pues nos lleva a la incongruencia, la incredulidad, ¿sí? Y qué triste, mis hermanos, qué triste porque era día de reposo y su propósito para ese día debería haber sido el de santificar al Señor, ¿sí o no? Porque es el día del Señor, el día del reposo, eso era. Pero aunque habían ido a la sinagoga, mis hermanos, estos hombres del Sanedrín, en sus mentes y corazón no estaba el deseo de aprender de la palabra, no estaba el deseo de orar, ni tampoco el de adorar a Dios. En sus pensamientos solo había odio contra Jesús. Por eso estaban al acecho, esperando a ver en qué se equivocaba, a ver qué decía mal. Y ahí está, mira, ¿sí? ¿Se fijan? A eso estaba. Como dijo el salmista en el Salmo 37-32, yo se lo digo, pero nótelo si quiere. En el Salmo 37-32 dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Eso dice el Salmo 37-32. Y bueno, esto era lo que les movió a los judíos para ir aquel día, mis hermanos, a la sinagoga. Pero el Señor Jesús era totalmente diferente a ellos. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y con todo valor y misericordia regresó una vez más a la sinagoga el Señor en busca de los perdidos, sin importarle el odio de sus enemigos. Entonces le acechaban. ¿Y para qué le acechaban, mis hermanos? Para ver que si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Fíjense, qué tremendo. Nada más para eso. A ver, vamos a ver qué hace el Señor, ¿verdad? Yo creo que hasta se lo pusieron ahí enfrente para que el Señor lo viera. Y que una vez que Él tomara la decisión, dijeran: ahí está, ya lo agarramos.
y para poderle acusar, mis hermanos. Entonces resulta incomprensible, mis hermanos, considerar cómo a pesar de todo el bien que Jesús había hecho entre el pueblo, sin embargo la oposición contra su persona y su obra iban en aumento. ¿No lo cree? Porque él hacía siempre el bien, sin mirar a quién. ¿Sí o no? Pero la maldad iba en aumento, la oposición iba en aumento. Y fijémonos, mis hermanos, ahí en ese versículo, que nadie en ese momento se cuestionaba si Jesús podía hacer milagros de sanidad. ¿Verdad que nadie se cuestionaba ahí? Todos daban por hecho, mis hermanos, que Jesús sí podía. Sí podía, porque estaban al acecho para ver si lo iba a sanar. Sabían que los iba a sanar, ¿verdad? Los críticos de Jesús esperaban que Él sanara, mis hermanos, a este hombre con la mano seca. Y por sus expectativas, mis hermanos, ellos admitían entonces que Jesús tenía el poder de Dios para obrar milagros, fíjese. Aún así, lo odiaban. Aún así, lo tenían como su enemigo. Y lo que estaban esperando era que lo hiciera en el día de reposo, para entonces sí, así poder acusarle. El día de reposo, mis hermanos. Y en ese sentido, estos críticos tenían más fe que muchos de nosotros, mis hermanos, porque ellos sabían que Jesús iba a traer sanidad. ¿Cuántos saben que Jesús puede traer sanidad? Amén. ¿Cuántos saben que Jesús puede hacer un milagro en su vida hoy en esta noche? O no en esa noche, sino ¿cuántos pueden creer que Jesús puede traer salvación a un familiar? Él puede traer milagros. Él es un Dios de milagros. Amén. Y en ese sentido, por ejemplo, esos hombres sabían que Jesús iba a sanar a ese hombre que estaba ahí enfrente. Lo sabían. Y tenían fe, más que muchos de nosotros. ¿No lo creen? Porque en algunas ocasiones, mis hermanos, nosotros dudamos que Jesús, ¿verdad?, quiere satisfacer las necesidades de otros. Y ellos sabían que Jesús podía hacer, y aún así su conocimiento no les acercó. Aún sabiendo que Jesús podía hacer esto, no les acercó a Jesús. Es como si un hombre pudiera volar, por ejemplo, un avión, pero las autoridades quisieran saber si tenía licencia para pilotear o no. Por ejemplo, hay personas que saben manejar un auto, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí saben manejar auto? Levanta su mano los que saben manejar auto. Ahora le voy a hacer una pregunta más comprometedora. ¿Cuántos tienen licencia? Ya fueron menos manos. Pero el no tener licencia, eso no significa que no sabe manejar, ¿verdad? Pero no estamos a favor de que no tenga licencia. Saque su licencia, ¿sí? Para manejar. No puede estar así porque es violar la ley. Entonces era lo mismo, ¿verdad? Es como decirle, ¿sabes qué? Pues sí, ok, tú haces sanidades y todo, pero a ver, muéstranos tus credenciales, ¿verdad? Tú sabes predicar, sí, Dios te usa, pero quiero ver tu licencia. A ver, quiero ver tus estudios teológicos. ¿Sí o no? ¿Se necesitan estudios teológicos para predicar la palabra? ¿Usted qué cree? ¿Se necesitan estudios teológicos para que Dios nos use? ¿Usted qué cree? Es importante estudiar, pero el Señor usa a quien Él quiere. Él escogió a quienes, a lo vil y a lo despreciable, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para entender un poco mejor, mis hermanos, acerca de esto, del día del reposo, les voy a explicar a grandes rasgos el por qué el sábado para los doctos judíos, es decir, los fariseos, estaba prohibido hacer cualquier trabajo. Y sanar a un enfermo, mis hermanos, era o se consideraba un trabajo. La ley judía, mis hermanos, era definida y detallada en este punto. La atención médica se podía otorgar solamente si había peligro de muerte en el día de sábado, nada más. Si te dolía la cabeza te decían, regresa al día siguiente. Oye, es que me fracturé. Nomás te ponían una tablita y ya no te enyesaban, te decían, regresa al día siguiente. ¿Sí? Y de acuerdo con sus tradiciones, el día de reposo
Como le decía, si usted se cortaba un dedo, podría detener el sangrado, pero no podría ponerse aceite o ungüentos en la cortada. O sea, nada de mentiolate, pues, ¿sí? Se podía ayudar el sábado a una mujer que estuviera en parto, sí se le podía ayudar. Si se le caía un muro encima a alguien, mis hermanos, se le podía descubrir lo suficiente para ver que estaba vivo. Y si estaba vivo se le podía ayudar, pero si estaba muerto se le dejaba allí el cuerpo hasta el día siguiente. Así era el día del sábado. Y yo creo que hasta la fecha, ¿eh? Y no se podían entablillar, como le decía, una fractura. No se podía echar agua fresca en una mano o en un pie dañados. No se podía vendar un corte con un vendaje sencillo. Y tampoco no se podía poner ungüento, como le decía. Es decir, usted podría detener lo que se pusiera peor. O sea, en lugar de que, o sea, podría detener, por ejemplo, una fractura. Usted podía entablillar a alguien para que no se pusiera peor, pero no permitía que lo hiciera mejor. Nomás te ponían la tabla y ya, ahí está, al día siguiente. Así era el sábado, mis hermanos. Entonces, nos es sumamente difícil comprender pues una actitud así. Si tú veías a alguien necesitado, pues ibas y le ayudabas, ¿no? Digo, por lógica. Y lo mejor, mis hermanos, que podemos hacer para comprender aquel punto de vista tan estricto acerca del sábado es recordar que un judío ortodoxo, mis hermanos, rehusaría defenderse en su vida si estaba en peligro el día sábado. Si llegaba alguien el día sábado y lo asaltaba, pues asáltame, ¿no? Pues es sábado, yo no me voy a defender. Entonces el Señor Jesucristo, mis hermanos, terminó afirmando que Él es el Señor aún del día de reposo, del día sábado. En Marcos 2:28, usted anótelo y después usted ahí lo ve, donde el Señor Jesús afirma que Él es el Señor aún del día de reposo, ¿sí? Y a los judíos, mis hermanos, que le escuchaban decir esto, pues no les quedó ninguna duda de que con esta aclamación, la posición de Dios en relación con el sábado, pues Él se la estaba adjudicando, que Jesús se hacía como Dios. Y eso no les molestaba, mis hermanos. Eso era intolerable para los judíos. El Señor entonces va a dejar en claro, mis hermanos, que el sábado fue creado para el bienestar de los seres humanos. Y por esta razón cualquier interpretación de la ley, mis hermanos, que convierta el día de reposo en una carga para el hombre o que impida la manifestación de la misericordia divina hacia él, está fuera del propósito original de Dios. ¿Hasta aquí claros, mis hermanos? Versículo 3 de Marcos 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. Entonces ahí venía, ¿verdad? ¿Qué le dijo al hombre que estaba ahí de la mano seca? Levántate y ponte en medio. Más, lo tenía allí enfrente, ¿verdad? Y le dijo, levántate y ven aquí, ponte aquí en medio que todos te vean. ¿Usted me ve aquí donde estoy parado? Sí me ve, ¿verdad? Pues se da cuenta, el Señor lo puso ahí para que todos lo vieran. Ponte aquí en medio. Y ahí estaban todos, ¿verdad? Atentos, esperando ver qué es lo que iba a pasar. Por todo lo anterior que dijimos, mis hermanos, Jesús lo sabía, ¿sí? La vida de aquel hombre no corría peligro en absoluto, ¿verdad que no? Físicamente no estaría peor si se le hacía esperar hasta el día siguiente, porque pues tenía la mano y él ya estaba acostumbrado a tener la mano así. Pero para Jesús, mis hermanos, esta era una prueba y él se enfrentó con ella limpia y claramente. Y le dijo al hombre, mis hermanos, que se levantara y se pusiera donde todos le pudieran ver, ¿sí? Ahora bien, notamos que sin quererlo se encontró en el centro del mismo escenario de una tremenda batalla espiritual este hombre, ¿verdad? Cuando Jesús le mandó que se levantase en su sitio y se pusiera en medio de todos. Y ya me imagino este hombre todo nervioso, puesto de pie. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ah? Y yo aquí haría esas preguntas, mis hermanos. ¿Por qué Jesús le mandó a este hombre que hiciera esto? Que se levantara y que se pusiera en medio. ¿Por qué? ¿No podía haberlo sanado el día siguiente de forma discreta
y haberle evitado así por toda aquella desagradable situación? ¿No lo cree? Como lo hizo con el ciego de la semana pasada, el sordomudo, que lo apartó y lo sanó. ¿No podía hacer eso el Señor? Otra pregunta, ¿por qué en este caso no trató de mantener su milagro en secreto como en ocasiones anteriores? ¿Por qué? ¿Por qué lo puso en medio? Tal vez quería despertar la compasión de los presentes hacia el enfermo al ver pues de cerca la desgracia de este hombre. ¿Sí? Quizá fue para probar la fe y obediencia también de este hombre que tenía necesidad de sanidad. O muy probablemente porque Jesús quería que todo el mundo viera que Él no estaba dispuesto a aceptar las interpretaciones malvadas que los judíos hacían de la ley, mis hermanos, ni la imagen que con ellas proyectaban de Dios. Porque ellos proyectaban eso. O sea, la gente pensaba que Dios era malo en el día sábado nada más, ¿sí? Porque no permitía ciertas cosas, pero realmente eran tradiciones de hombres. Entonces les hizo a los maestros de la ley 2 preguntas que vienen allí en el versículo 4. Y vean las preguntas que les hizo el Señor. Lo puso en medio para probar la fe de este hombre quizá, para demostrarles a estos hombres también que lo que estaban haciendo, que sus interpretaciones no eran correctas, ¿verdad? Y para que todos lo vieran. Y vean las preguntas que hizo el Señor Jesús allí en el versículo 4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien? Se fija, otra vez está hablando del reposo, ¿verdad? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero estos hombres, ¿qué hicieron? Callaban. La primera pregunta, mis hermanos, fue: ¿qué es conforme a la ley? ¿Hacer una buena obra en sábado o hacer una mala obra? Esa era la pregunta. Jesús, mis hermanos, con esta pregunta, la primera pregunta, los puso en aprietos a estos hombres. Estaban obligados a admitir que era legal hacer el bien y era una buena obra lo que Jesús se proponía hacer. ¿Sí o no? Y estaban obligados a negar que fuera legal hacer el mal. Estaban obligados a eso. Y sin embargo, seguramente no cabía duda, mis hermanos, que era una mala obra dejar a un hombre en una situación lastimosa cuando se tenía la posibilidad de ayudarle. ¿Sí? Entonces por eso estaban ellos así como que no sabían. Estaban en un aprieto, no sabían qué contestar. Y entonces les hizo la segunda pregunta que viene ahí mismo. ¿Es legal salvar una vida o destruirla? Y aquí Jesús, mis hermanos, estaba poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Estaba poniendo sal y limón a la herida, ¿verdad? Estaba poniendo el dedo en la llaga. Él estaba haciendo lo posible para salvar la vida de aquel hombre. Y estos hombres del Sanedrín estaban programando acabar con Jesús. Estaban planeando acabar con él. Se viera como se viera, mis hermanos, no cabía duda de que era mejor pensar en ayudar a un hombre que pensar en matar a un hombre. ¿Sí o no? En el día del Señor estamos hablando. El día de reposo. ¿Sí? Y no nos sorprende, mis hermanos, que estos hombres no pudieran contestarle. No supieron qué decir. En su pregunta para los líderes religiosos, Jesús, mis hermanos, enfatizó la verdad sobre el día de reposo. Ahí está la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el día de reposo? Nunca hay un día equivocado, mis hermanos, para hacer algo verdaderamente bueno. Y el enfoque legalista adoptado por los líderes religiosos, mis hermanos, del tiempo de Jesús, fue que más allá de los mandamientos de la Biblia, claramente descuidaron los actos de compasión y amor hacia los necesitados. Y eso es lo que Jesús les estaba mostrando en el día de reposo. ¿Sí? Y con su actitud, mis hermanos, los judíos estaban manifestando la maldad de un corazón terriblemente endurecido por el legalismo religioso. Y es como aquellas sectas, mis hermanos, donde se les prohíbe a sus miembros, por ejemplo, una transfusión de sangre. Y aunque esté esa persona
de vida o muerte, padeciendo de un padecimiento de vida o muerte y que necesita urgentemente una transfusión, pues por su tradición no lo hacen. O sea, se olvidan de la compasión, se olvidan del amor por esa persona. Y dicen, no, es que mi religión no lo permite. Así dicen muchos. Y los dejan morir. No permiten que haya transfusiones de sangre. Yo he sabido muchos casos así. No sé si alguien de aquí conoce algún caso así, que porque no les permiten hacer transfusiones de sangre, los dejan morir. ¿Usted conoce a alguien o no? ¿Así o no? Yo sí he conocido varios. Allí donde yo trabajaba, había una persona que pertenecía a esta secta y tenía una hija mala que necesitaba, enferma en el hospital, que necesitaba una transfusión de sangre, pero por sus creencias, por sus tradiciones, no buscó donadores de sangre y la dejó morir. ¿Qué era mejor? ¿Amar a su hija y salvarle la vida como lo que Dios ha dejado en la ciencia? ¿O seguir su tradición, su tradición pues de su creencia? ¿Qué era lo mejor? ¿Usted qué hubiera hecho? Que le dijeran, ¿sabes qué? Tu hijo va a morir. Necesitamos transfusión de sangre, donadores, 8 donadores. ¿Sí? No, pues ¿sabes qué? Es que no, nosotros en nuestra religión no hacemos eso. Y dejas morir a tu hijo. ¿Tú lo harías, hermano? Pues esto sí. Y los judíos sí lo hacían. Lo hacían. No les importaba. Es que es día de sábado. ¿Te estás muriendo? No, pues espérate mañana. Ya vemos a ver si te recuperas o te salvas. Bueno, si no, bueno, ni modo. ¿Ah? Que el Señor te tenga en su santa gloria, como dicen por ahí. Pero el cristiano moderno, mis hermanos, tiene el reto de mostrar amor y compasión a todos. ¿Sí o no? Nosotros tenemos el reto de mostrar amor y compasión por todos, mis hermanos. Y defender fielmente el estándar moral claramente establecido de Dios en asuntos de controversia social. ¿Sí o no? Tenemos eso, mis hermanos. Nosotros mostrar, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que mostrar ese amor y esa compasión a todos. Vea el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor se enojó, los vio y le dijo, ay, estos cabezones, ¿no? Entristecido por la dureza de sus corazones, mire. Marcos, mis hermanos, nos muestra primeramente el profundo malestar, desacuerdo e indignación del Señor ante la postura de los judíos, mirándolos con enojo. Así los vio el Señor, con una mirada de pocos amigos, de verdad. El Señor también se enojaba, ¿eh? ¿Sí sabía o no? Y ese es uno de los pocos lugares en la Biblia en donde se describe a Jesús con enojo. Y Él estaba enojado por la dureza de los corazones de aquellos hombres. ¿Y sabe una cosa? Eso hoy en día sigue haciendo enojar al Señor. ¿Sí? Le entristece al Señor un corazón duro. Un corazón duro, mis hermanos. Y a veces endurecemos el corazón ante el Señor. Y sabemos que el Señor nos está hablando, el Señor nos está corrigiendo, el Señor nos está instruyendo. Y sabemos que Dios, esa palabra es para nosotros, no porque haya sido así, preparada especialmente para ti, sino que sabemos que el Señor conoce nuestros corazones y el Señor sabe lo que necesitamos y nos da la palabra exacta que necesitamos y nos endurecemos. ¿Sí o no? Y luego vas y le reclamas a la persona que te invitó, le dices, oye, ¿por qué le hablas al pastor mal de mí? Ahí está hablando todo lo que él dijo, es todo lo que yo te platiqué. Ahí andabas de chismoso, ¿verdad? ¿Le ha pasado eso? ¿Sí o no? Pero es el Señor que conoce tu corazón y te pones duro. ¿Sí o no? Dices, no, ya no voy a ir porque ya todos saben lo que yo soy. ¿Sí? Todos somos pecadores. Entonces Jesús estaba enojado, mis hermanos, porque esta era una perfecta oportunidad para que estos críticos, estos criticones yo le diría, cambiaran su mentalidad acerca de Jesús y sobre sus tradiciones también.
Era una oportunidad para cambiar esa mentalidad. Pero ellos se negaban a cambiar sus formas de pensar y en lugar de eso rechazaban a Jesús. ¿Sí? Y con esto podemos ver que Jesús, mis hermanos, deliberadamente utilizó esta ocasión para provocar una respuesta. Y el Señor, mis hermanos, siempre espera respuestas de nosotros. Hay veces que no nos gustan ciertas situaciones en nuestras vidas, pero el Señor las permite para que ver qué respuesta le vamos a dar. El Señor nos envía al desierto, ¿para qué, mis hermanos? Para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Si hemos o no de guardar sus mandamientos. Y ahí es donde somos probados, mis hermanos, si realmente amamos o no al Señor. Ahí es donde realmente somos probados si amamos o no la obra del Señor. ¿Sí o no? Entonces, Él provocó esto. Él esperaba una respuesta favorable de parte de los líderes religiosos, los encargados de enseñar las Escrituras. Pero la respuesta fue nula. Y por eso el Señor se molestó, se enojó. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que se enojó y los miró con tristeza, como diciendo, estos no entienden, siguen igual de cabezones. ¿Cuántos cabezones? Digo, ¿verdad? Entonces Jesús pudo haber hecho esto el día siguiente, ¿sí o no? De sanarle. Jesús pudo haberlo hecho de manera privada, pero Él escogió hacerlo en ese tiempo y lugar. El Señor escogió, porque Él es el que escoge. Él es el que sabe el tiempo. Él sabe lo que necesitamos. Y en este pasaje, mis hermanos, como en muchos otros, Él no tuvo ningún reparo en señalar el error y denunciar el pecado con toda contundencia que el caso mereciera. ¿Sí? Tampoco dudó en entablar debates con los líderes religiosos del judaísmo, ni oponerse públicamente a ellos. En este caso, mis hermanos, lo que estaba en juego era el mismo carácter de Dios. Eso es lo que estaba en juego. ¿Sí? Y ante algo tan importante no había lugar para la ambigüedad, mis hermanos, para la incongruencia. Por lo tanto, las palabras de Jesús, así como su lenguaje corporal, iban a manifestar su total y completa desaprobación ante estos hombres. Y no lo olvidemos, mis hermanos, que nosotros también somos llamados a defender la verdad del Evangelio, ¿sí o no? A eso somos llamados, mis hermanos, a defender la verdad del Evangelio de la misma forma en que Jesús lo hizo. ¿Sí o no? Mire, yo recuerdo una vez, yo empezaba en los caminos del Señor, en el cristianismo, y había un hombre que una vez me contó un chiste acerca de Jesús, mis hermanos, burlándose de Jesús. Él no sabía desde luego que yo era cristiano. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me río de su chiste, siendo yo cristiano? Como muchos se ríen de los chistes de los del mundo. Si alguien del mundo te cuenta un chiste y te ríes, entonces no eres cristiano, no has nacido de nuevo. Pero este hombre me contó a mí un chiste acerca de Jesús. ¿Y sabes qué? No me reí, al contrario, le llamé la atención. Y dijo, ay, no, perdóname, no sabía que eras cristiano. Le dije, pues sí, ahora ya lo sabes. Y no me cuentes esos chistes, le dije. Y se enrojeció y jamás lo volvió a hacer. O no sé si a usted le ha pasado que cuando tienes amigos que no son cristianos y cuando tú estás delante de ellos, pues más bien se reprimen en hablar como ellos normalmente se expresan. O sea, guardan el respeto ¿de quién? ¿De ti o de quien está en ti? De quien está en ti, ¿verdad? Pero eso sí, una vez que te das la vuelta, pues vuelven a hacer lo que antes era, ¿no? A mí me ha pasado eso, y yo sé que algunos de ustedes también, que cuando hay hermanos que son mal hablados y que saben que tú eres cristiano, ahí se detienen y no se permiten decirlo, ¿verdad? Entonces nosotros, mis hermanos, como les decía, debemos de defender el Evangelio. Estamos llamados a defender la verdad del Evangelio de la misma forma, mis hermanos, que Jesús lo hizo. Amén o no amén. Y debemos de ser coherentes también. Les recomiendo, mis hermanos, hablando de la coherencia, la predicación del pastor Chuy Olivares,
que predicó hace un par de semanas atrás, que se llama La importancia de ser coherentes. Escúchelo, le va a servir, le va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces, no obstante, mis hermanos, es necesario que nos aseguremos bien de que lo que defendemos es la verdad revelada de Dios. ¿Sí? Porque desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones, lo que nuestra naturaleza caída nos lleva a defender como mayor ardor en nuestro propio ego, pues, o sea, a veces nosotros defendemos pues nuestro ego y nuestras propias ideas, al mismo tiempo que nos mostramos apáticos cuando se trata de defender y dar testimonio de la gloria de Dios. Ahora bien, mis hermanos, la interpretación que los judíos hacían de la ley del día de reposo implicaba una calumnia contra el mismo carácter de Dios que había instituido el sábado, porque Dios instituyó el sábado, sí lo sabía, ¿verdad? Que Él instituyó el día del reposo. Su propósito siempre había sido que las manos de los hombres pudiesen descansar y recobrar fuerzas para continuar trabajando, no para prolongar su incapacidad para trabajar. Ese era el propósito del día de reposo. Por lo tanto, era inaceptable, mis hermanos, pensar que en base al respeto al sábado hubiera que dejar de sanar al hombre de la mano seca. ¿Sí? La actitud de los fariseos dejaba claro que aunque hablaban mucho del día de reposo, desconocían su propósito. Desconocían totalmente cuál era el propósito del día de reposo. Y aún más, desconocían el carácter de Dios que lo había instituido, el día de reposo. Y no habían entendido que el interés de Dios al dar leyes a los hombres era para ayudarnos. ¿Sí o no? Los mandamientos de la ley de Dios es para ayudarnos, mis hermanos, para mostrarnos cómo lograr lo máximo de esta vida y del más allá, de esta vida y la que sigue. ¿Sí o no? Por lo tanto, mis hermanos, las leyes de Dios deben en última instancia ser interpretadas y entendidas a la luz de su profundo e inescrutable amor por cada uno de nosotros. ¿Sí? Además, también había una nota muy seria de advertencia, mis hermanos, en ese versículo 5 de Marcos 3. Jesús estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Al Señor le preocupaba que aquellos hombres reaccionaran con tanta indiferencia y odio ante Él. Eso le preocupaba al Señor. O sea, ¿cómo estos hombres, siendo representantes de mi Padre, entre comillas, tengan tanto odio por mí, que yo soy el Hijo? Su posición, mis hermanos, era muy grave, porque cada vez se iba endureciendo más y más, de tal manera que estaba llegando el momento en que prácticamente era imposible que les pudiera penetrar cualquier verdad espiritual a ese corazón tan duro, un corazón de piedra. Por eso dice en Jeremías que el Señor cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne, porque un corazón de piedra no le entra nada, pero Señor, ese corazón de piedra, mira, va como la gotera. ¿Usted ha visto esa gotera? Que cae la gota en la piedra, constante. ¿Qué es lo que pasa cuando esa gota cae sobre la roca o sobre la piedra? ¿Qué es lo que pasa? Hace un hoyo. ¿Se ha fijado en eso? La gota constante, constante, y va penetrando, 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 hasta entrar a lo más profundo. Y así es la palabra del Señor, mis hermanos. Pero a veces somos tan duros, mis hermanos, que no hay nada que pueda hacernos cambiar. Solamente el Señor es el único que puede. Amén. Y parecía que ya nada lo que el Señor pudiera hacer o decir lograba traspasar, mis hermanos, la dura armadura de su incredulidad de estos hombres. Al final, la mano seca de aquel hombre no era nada en comparación, mis hermanos, con la sequedad del corazón de estos religiosos. Y debemos de cuidarnos, mis hermanos, que nuestro corazón no esté en esa condición, como la mano seca de este hombre, que no esté seco nuestro corazón, porque eso es lo que provoca la religiosidad, mis hermanos, sequedad en el corazón. Y continúa diciendo el versículo 5, dijo al hombre, extiende tu mano. Pues no podía moverla, ¿verdad?
Ahí el Señor estaba probando su fe, ¿verdad? Le dijo, extiende tu mano. Pues yo creo que se apoyó con la otra mano y la empujó, ¿verdad? Con el Señor. Con esto entonces Jesús, mis hermanos, le ordenó al hombre con la mano seca que hiciera algo imposible, ¿sí? El mover su mano paralizada. Pero mientras el hombre puso de su esfuerzo, Dios hizo el resto. Así que, mis hermanos, Dios hace el resto. Nosotros tenemos que tener fe. Y fe es acción. Y el Señor hace lo demás. ¿Sí o no? Y Dios nunca nos ordena sin antes habilitarnos. ¿Cuántos lo saben? Y este hombre pudo haber respondido de la siguiente manera. Este hombre con la mano así pudo haber dicho, Señor, pues mi mano está seca. ¿Cómo entonces le haré para extenderla? ¿Cómo? Mire, Señor, no puedo moverla, ¿no? ¿Cómo le podía extender? ¿Sí o no? Mejor primero restáurala, pudo haber contestado ¿no? Este hombre. Primero restáurala, Señor, completamente, y después haré lo que me has ordenado. Y esto pareciera ser razonable, pero en este caso hubiera sido necio, mis hermanos. ¿Sí o no? Y en el mandato del Señor, Él hizo el esfuerzo, y al hacer eso, el Señor, ¿qué es lo que hace? Lo sana. Porque vea lo que continúa diciendo el versículo. Y Él la extendió, y la mano le fue ¿qué? Restaurada, sana. Y así, mis hermanos, en medio de las miradas enemigas de los judíos, el enfermo fue sanado por su fe y obediencia a Jesús. ¿Sí o no? Porque si no obedece a Jesús, pues no pasa nada. Y notemos, mis hermanos, que el único trabajo que hizo este hombre, el único trabajo que hizo fue extender nada más su mano. ¿Sí o no? Y en cuanto a Jesús, mis hermanos, no se dice que hiciera nada más con ella, ¿verdad que no? Por lo tanto, fue sanado por medio de su palabra, lo cual no incumplía la ley de Dios, mis hermanos, ni tampoco la complicada legislación judía al respecto del día de reposo. Jesús no incumplió con esto. Pero aún así, mis hermanos, ellos se encolerizaron contra Jesús, se enojaron, y en su obstinada oposición no se les ocurrió pensar que si Jesús no estuviera actuando conforme a la voluntad de Dios, de ninguna manera podría hacerse la obra que Él hacía. Recordemos, mis hermanos, la reflexión de Nicodemo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Nicodemo le dijo a Jesús ahí en Juan 3:2? Nicodemo le dijo a Jesús, dice la palabra de Dios que vino de noche, ¿verdad? Nicodemo con Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es su señal, mis hermanos, que todos los que estaban ahí sabían esto. Que él hacía todo eso porque Dios estaba con él. Y eso era lo que les envidiaba, porque ellos no podían hacer eso mismo, y siendo los representantes. Versículo 6, mis hermanos, de Marcos 3. Dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. Fíjese, es bien importante ver este punto. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es decir, para matarle. Se unieron, mis hermanos. Jesús no hizo nada más que un maravilloso milagro, ¿sí o no? Eso fue lo que Jesús hizo. No hizo nada más que un maravilloso milagro. Y en respuesta a ese milagro, mis hermanos, dos grupos de antiguos enemigos, los fariseos y los herodianos, que eran enemigos entre sí, se pusieron de acuerdo en una causa. ¿Cuál? Para destruir a Jesús. Y el Evangelio de Lucas 6:11 menciona que ellos se llenaron de furor. Y la reacción de los líderes religiosos fue impactante, mis hermanos, pero cierta. ¿Sí? Y cuando Jesús hizo este milagro en sábado, pues satisfició las necesidades de las personas sencillas y rompió las tradiciones religiosas mezquinas, mis hermanos. ¿Sí? Y obviamente el furor de estos hombres y conspiración fue para asesinar, porque en el versículo 6 menciona que tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle, es decir, para matarle. Y Lucas, mis hermanos, menciona que hablaban entre sí
¿qué podrían hacer contra Jesús? Ellos estaban planeando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer en contra de Jesús? Porque ya está haciendo muchos milagros, más está rompiendo las tradiciones judías. Y esas eran violaciones mucho más mayores que no guardar el sábado, ¿sí o no? Eran violaciones mucho más mayores que la sanidad de la mano seca de este hombre. Es decir, conspirar en contra de Jesús en día de sábado, intentar matarle, planear matarle, era mucho peor que la sanidad que recibió este hombre en sábado. ¿Sí o no? Y ahora bien, analicemos la sinrazón de los legalistas religiosos, mis hermanos. Para estos hombres era pecaminoso restaurar la salud a una persona enferma si era día de reposo, ¿verdad? Pero no encontraban ningún inconveniente para en ese mismo día tramar un asesinato o alimentar el odio contra Jesús. ¿Sí? No se alegraron por este hombre que fue sanado, ¿no? Ni les produjo una actitud amistosa hacia aquel que lo había sanado. ¿Sí? Su actitud era perversa, mis hermanos. A veces somos malos y seguimos siendo malos, mis hermanos. ¿Sí o no? Nos falta mucho todavía. Y dice la palabra que leíamos al inicio de la alabanza, que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Va? Nos falta mucho, mis hermanos. Tenemos actitudes perversas de repente. ¿Y cómo podía permanecer indiferentes entonces estos hombres ante la necesidad de su prójimo y sordos ante las lágrimas del mundo? ¿Cómo podían hacer esto? No podemos pensar otra cosa, mis hermanos, sino que esos religiosos estaban desnaturalizados. Y en realidad hacían todo esto porque su lealtad a su propia religión estaba por encima de su lealtad a Dios. ¿Les importaba más la religión? Como el ejemplo que les di. ¿Sí? Pero quizá lo más extraño del caso, mis hermanos, es la unión que surgió entre fariseos y herodianos a raíz de este incidente. No debemos olvidar, mis hermanos, que se trataba de dos fracciones enemigas. ¿Sí? Y recordemos que los herodianos y fariseos, como les decía, no tenían nada en común, salvo el hecho de que ambos eran judíos, ambos grupos, ambos mandos eran judíos. Y los herodianos apoyaban la dinastía de Herodes, que representaba el poder de la ocupación romana y su sistema político. Esos eran los herodianos. Y los fariseos, mis hermanos, pues eran los que representaban la religión. Entonces podríamos decir que unos representaban el poder político y otros el religioso. Unos eran inmorales y defendían una cultura secular, mientras que los otros eran puritanos y religiosos. Pero por diferentes intereses personales, todos ellos estaban contra Jesús. Y llegaron a la conclusión, mis hermanos, de que era necesario deshacerse de Él. A todos ellos les molestaba el evangelio de Jesucristo, y exactamente era igual en nuestros días, mis hermanos. Por ejemplo, imagínese usted que los demócratas y los republicanos se unieran en contra de la religión cristiana y les prohibieran, como en Israel lo acaban de hacer, de prohibir el evangelio. Que prohibieran aquí, que se unieran y no, ya, a partir de tal fecha, ya, que no se hable más del evangelio. Eso es lo que estaban haciendo. Y ya ven cómo ellos, entre ellos son enemigos, ¿no? Estos grupos. ¿Sí o no? ¿Qué debemos de hacer, mis hermanos? ¿Cuál sería nuestra postura frente al día de reposo como cristianos? A la luz de estos pasajes, mis hermanos, algunos han llegado a la conclusión de que el día de reposo se relaciona con el pueblo de Israel. Algunos dicen esto. Pero que Jesús vino para acabar con él y sus prácticas legalistas y restrictivas, introduciendo en su lugar una visión más liberal. Como prueba utilizan la frase que Jesús dijo en Marcos 2:27. La frase que Jesús dijo fue: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Llegan así a la conclusión de que Cristo nos ha liberado de este y de cualquier otro mandamiento,
como cristianos, mis hermanos. Y es probable que a muchos les agrade esta visión de un Jesús liberal, pero lo cierto es que el Señor nunca criticó o abolió el día de reposo. Eso es la verdad. Él nunca criticó ni abolió el día de reposo. Lo único que sí hizo, mis hermanos, fue liberar el sábado de las normas legalistas y absurdas que los fariseos habían impuesto sobre él, sobre el día de reposo. Por otro lado, mis hermanos, un tema que ha generado bastante controversia en nuestro tiempo tiene que ver con el día en que los cristianos debemos celebrar el día de reposo. O mejor dicho, ¿por qué los judíos guardan el sábado y los cristianos el domingo? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué los judíos el sábado y los cristianos el domingo? ¿Se ha preguntado eso, sí o no? ¿Y tiene la respuesta o no? ¿Sí? Ok, ahorita la vamos a ver. Para contestar a esta pregunta, mis hermanos, debemos recordar que el día de reposo se relacionaba directamente con la creación del mundo. En Génesis 2:2, que dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es importante, mis hermanos, subrayar que el verbo hebreo reposar significa cesar o terminar. Eso significa la palabra reposar. Y no quiere decir que Dios tuvo que descansar por el agotamiento que la creación le produjo. Porque ¿qué dice Isaías 40:28? Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ¿el Señor se cansa o no? ¿Por qué descansó? Dice la palabra, entonces, ¿por qué dice que descansó? Mire, Dios no se fatigó por hacer la creación y reposo, porque había terminado toda su obra. Es como cuando un pintor termina su cuadro y luego lo pone ahí enfrente, que una vez que está acabado, se sienta y lo contempla para ver cómo le quedó. Es lo mismo. No es que el Señor se haya cansado, sino que Él terminó su obra maestra y se sentó y dijo: oh, wow, qué bien me quedó todo eso. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Así lo hizo Dios. Y concluyó, mis hermanos, que todo era bueno en gran manera. ¿Sí o no? Y de aquí surgió siglos después el mandamiento acerca del día de reposo en Éxodo 20, versículo 8. Vaya por favor rápidamente. Éxodo 20, versículo 8. Para que no se me duerma. Éxodo 20, versículo 8. Es bien importante esos temas, mis hermanos, de saber acerca del día de reposo. Y vamos a contestar el por qué los judíos sábado y los cristianos domingo. ¿Sí? Éxodo 28, ¿lo tiene? Dice: acuérdate del día de ¿qué? De reposo, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora bien, mis hermanos, este día de reposo que Dios celebró en ese momento ya no existe. Ya no existe, mis hermanos. Recordemos que era en consecuencia de una obra perfectamente terminada. ¿Sí? Pero poco después de ese momento, con la entrada del pecado al mundo, la creación fue arruinada y Dios tuvo que volver a trabajar. Eso es lo que el Señor Jesucristo afirmó en Juan 5:17. Juan 5:17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Sí? Y ya aterrizando, mis hermanos, pero hay un nuevo reposo. Hay un nuevo reposo, tal como anuncia el autor de Hebreos
4. Vaya buscándolo, Hebreos 4:4, por favor. Hay un nuevo reposo. ¿Lo tiene Hebreos 4:4? Hebreos 4:4. ¿Lo tiene? Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Dice, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ese reposo, mis hermanos, se relaciona con la obra de Cristo. Amén. Jesús es nuestro reposo, mis hermanos. Recordemos sus últimas palabras cuando moría en la cruz, ahí en Juan 19:30, que él dijo, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y otra vez, mis hermanos, encontramos la plena satisfacción de Dios por haber completado perfectamente su obra. En Jesús completó otra vez su obra, mis hermanos. Él completó su obra en la creación, pero cuando vino Jesús aquí en la tierra para morir por nosotros, los pecadores, y estuvo ahí en la cruz y dijo, consumado es, y entregó su Espíritu, ahí volvió a consumar su obra, mis hermanos. Una vez más, completó su perfecta obra, mis hermanos, el Señor. Así que como consecuencia de ello, mis hermanos, Cristo ascendió al cielo y se sentó, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso dice Hebreos 1:3. Por lo tanto, mis hermanos, el nuevo reposo al que el creyente es invitado no tiene que ver con el séptimo día, cuando Dios terminó su creación, sino con el primer día de la semana, mis hermanos, cuando Cristo resucitó después de haber completado la obra de nuestra salvación. ¿Claro hasta aquí, mis hermanos? Y así lo entendió la iglesia desde el principio, mis hermanos, y por eso cambiaron el sábado, que era el séptimo día, por el domingo, que era el primer día. ¿Hasta aquí claros, mis hermanos? ¿O ya se le fundió el fusible? Es en serio, mis hermanos. O sea, qué maravilloso es esto, mis hermanos. Que Dios completó su obra en Jesucristo y nos trajo un nuevo reposo en Él. Él es nuestro reposo. Ya no es el sábado, mis hermanos. Ya no es el séptimo día, ahora es el primer día. Ahora es Jesús nuestro reposo. Amén. Jesús no estaba tratando de reformar el sábado, mis hermanos. Trató de mostrar que en su comprensión del sábado, estos hombres perdieron el enfoque. Un legalista quiere debatir las reglas, pero el punto no era cuáles eran las reglas, ¿verdad? O sea, unos que son legalistas quieren debatir sobre las reglas, pero el punto no es cuáles son las reglas correctas. El punto era la forma básica de acercarse a Dios. Amén. Enfatizamos que no se basa en lo que hacemos por Él, sino que se basa en lo que Él ha hecho por nosotros en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú ahora nos revelas que el corazón de Dios
es misericordioso y que tú buscas el bien del ser humano. Así que con la misma intensidad con la que se repudiaba la actitud de los judíos legalistas, pues tu corazón arde en compasión, Señor, en amor para con el hombre que está desvalido. Por eso, Señor, cuando Jesús sanó al hombre enfermo, debemos de darnos cuenta de que lo que querías demostrar es que Dios no es indiferente frente al dolor humano y que tu profundo deseo es que tu pueblo disfrute de la libertad y no sufra en esclavitud religiosa. Tú, Señor, querías subrayar que el sábado, como día dedicado al culto de Dios, no podía considerarse como un día en que la persona pudiera rehuir los deberes del amor hacia el prójimo. Y aprendemos pues que no solo se puede pecar por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien. Por lo tanto, Señor, había dos cosas que tú querías enfatizar sobre el día de reposo. Y los fariseos centraban toda su atención en todo aquello que no se podía hacer en ese día, mientras que tú, Señor, ponías la atención en lo que sí se debía de hacer en él. Y una actitud como los fariseos no impedirá necesariamente cantar y alabar al Señor con ilusión, porque eso mata el espíritu de la adoración. Por otro lado, no solo Dios no recibe lo que le corresponde, sino tampoco el prójimo, con un espíritu de engaño, con un espíritu de religiosidad. Entonces debemos dejar de ser legalistas para poder hacer lo que tú veniste a hacer, para poder estar en este día de reposo, Señor, que eres tú, y poder adentrarnos, Señor, y llenarnos y descansar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro reposo. Porque tú, Señor, veniste para conmemorar el día de reposo. No viniste a eso, pero también viniste a salvar a los pecadores. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro reposo. Te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén.